Antípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Oremos. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, venimos a ti, Señor, dándote la honra, la gloria, la alabanza, porque tú eres grande y fuerte, eres maravilloso, Dios grande entre todos los dioses, dice tu santa palabra. Padre, te damos todo honor y te pedimos que en esta noche tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nos hables a nuestro corazón, a nuestra mente, que tu palabra corra, que fluya libremente en este lugar, y que cada uno de nosotros sea bendecido en esta noche, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo y juntos decimos amén. Amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. Qué bueno es el Señor, amén. Amén. En el capítulo 17 vamos a ir lo más rápido que podamos, porque tenemos varias cositas que cubrir en este capítulo 17 del libro de los Hechos. Pero antes de ir rápido en esto, primero nos vamos a detener un poco en este problema que se suscita, ¿verdad?, en Tesalónica. Tesalónica, bueno, como ya se dio cuenta, ¿verdad?, y hubo un gran alboroto porque el apóstol Pablo se metió a una sinagoga judía, y dice que por 3 días de reposo, o sea, 3 sábados, él estuvo no discutiendo, sino enseñando acerca, ¿verdad?, de la palabra de Dios, del Cristo resucitado. El apóstol Pablo, hermano, no perdía tiempo en anunciar cosas que no eran importantes. No quiero decir que la historia bíblica o las demás cosas, hermano, que en la palabra de Dios encontramos no sean importantes. Pero cuando una persona no ha conocido de Cristo Jesús, la palabra más importante es la resurrección de Cristo, la muerte, la sepultura, el sacrificio. Nunca se le olvide, hermano. Mire, hay gente, hermano, que muchas veces no saben nada de la Biblia, no saben nada de la palabra de Dios, pero tratan constantemente, hermano, de que les hablemos de cosas que ni ellos van a entender. Aleluya. Amén. Quieren saber de profundidades y misterios de la Escritura que a veces, hermano, ni los que tenemos años en el Evangelio las conocemos a profundidad. Amén. Y esa gente siempre ha existido, y la palabra de Dios nos enseña que el apóstol Pablo no empezaba así. Él estaba, hermano, en medio de una sinagoga judía. Había, hermano, muchos conocedores de la ley. Había gente que sabía acerca de la ley de Dios, pero él no se concentró, hermano, en asuntos de la ley, ni en las cosas, hermano, que se llevaban a cabo bajo la ley, sino en mostrarles con la ley que el Señor Jesucristo era el Mesías. Amén. La palabra Cristo quiere decir que era el Mesías para ellos, era el esperado, era el deseado de las naciones, era el que ellos estaban, ¿verdad?, anhelando que llegara, ¿verdad?, al pueblo. Así que cuando el apóstol Pablo les habló a los de Tesalónica acerca de este Cristo, dice la palabra que gran número de ellos creyó a la palabra. Aleluya.
¿Sí? Note usted que el énfasis del apóstol Pablo es directo, es claro, va directamente al corazón. Si alguien, hermano, no acepta el sacrificio de Cristo Jesús, no acepta, hermano, la resurrección de Cristo, por demás es que se sepa la Biblia. Amén. Por demás es que le prediquemos, hermano, del infierno y de la profundidad de los misterios de la palabra de Dios, hermano, está por demás, porque dice la Escritura que a esa persona le van a parecer locura. Primero tiene que aprender, hermano, que hay un Mesías, hay un Salvador, hay alguien que ya dio su vida por nosotros los pecadores, hay alguien que ya se entregó en la cruz, hay alguien que ya pagó el precio, hermano, aleluya, y se llama Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria en esta noche. Los de Tesalónica escucharon el mensaje y dice, hermano, que muchos, un gran número de personas, hermano, se convirtieron, griegos, hermano, judíos y mujeres nobles, dice, no pocas, ¿sí? Este lugar de Tesalónica era un lugar romano, era un lugar, hermano, donde había mucha, ¿cómo se dice? Mucha ocupación romana. Y en este lugar, ¿verdad? Bueno, pues había ciertas ideas. Si usted mira en el verso número 6, dice que cuando la gente miró, había mucha gente ociosa, había mucha gente que pues no tenía necesidad de hacer nada y se la pasaban en las plazas, se la pasaban ahí, ¿verdad? Y cuando empezaron a oír lo que el apóstol Pablo estaba predicando y el movimiento que se estaba haciendo, se levantaron muchos de ellos en contra de la predicación del evangelio. Amén. Yo lo dije en los capítulos anteriores y lo repito el día de hoy. Cada vez que usted predique la palabra, hermano, usted predique acerca del sacrificio, acerca, hermano, de la sepultura y la resurrección de Cristo, siempre va a haber un efecto secundario. Amén. Uno, o lo aceptan el mensaje y se convierten a Cristo, o dos, te rechazan y empiezan, hermano, a hacerte la guerra, aleluya. Y la Biblia dice que en este lugar estas personas que no aceptaron a Cristo, que no aceptaron al Mesías, se pusieron en contra de ellos. Al punto de que querían, hermano, hacerles daño, meterlos a la prisión, hacer algo, ¿verdad?, malo. Y dice el versículo número 6 que, hermano, fueron a la casa de Jasón, pero no los hallaron, solo hallaron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. O sea, los llevaron, dice, ante las autoridades de la ciudad y gritaban: estos que trastornan al mundo entero, también que han venido acá. Aleluya. Ay, bendito sea el Señor. Así que imagínense el problemón que había, hermano, en este lugar. Había, hermano, gente que, hermano, rechazó abiertamente, hermano, la palabra de Dios. Y la Escritura dice que inmediatamente Pablo y Silas tuvieron que moverse de Tesalónica a Berea, porque resulta que en este lugar pues ya no podían andar con libertad, había mucha opresión, había persecución y tuvieron que salir de ese lugar con rapidez para ir ¿hasta dónde? Hasta Berea. Berea no se encontraba lejos de ese lugar, pero dice que cuando llegaron allí, vaya conmigo al verso 10 y veamos la parte, ¿verdad? En la parte 2, que es Pablo y Silas en Berea, donde dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Le gustó eso? O sea, note usted la diferencia, hermano, de estos dos
lugares. Ahora estamos mirando aquí, ¿verdad?, lo opuesto. Estamos viendo a un grupo de judíos que al escuchar el mensaje del apóstol Pablo, que es el mismo mensaje acerca de Cristo, ellos están escudriñando la ley, están buscando en la ley, están, ¿verdad?, mirando si lo que el apóstol Pablo está predicando es verdad. Así que dice en el verso 12 que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Mire el efecto tan maravilloso, hermano, que tenía la palabra de Dios que el apóstol Pablo predicaba. Y dice, y cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea, ay Dios mío, era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Dice, y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. O sea, la persecución, hermano, del apóstol Pablo, me llama la atención que la vida del apóstol Pablo es una vida llena de ¿cómo se dice?, de acción, hermano, aleluya. Cuando miramos, verdad, acerca de lo que dice la Escritura, que el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan, ¿verdad? O sea, entendemos, hermano, cuando miramos al apóstol Pablo, lo que aquí está sucediendo. El apóstol Pablo en ningún momento, hermano, hubiese corrido o salido huyendo ni de Tesalónica ni de Berea. Hermano, en ningún momento se hubiera ido. Fueron los hermanos, fueron los que se convirtieron, los que tuvieron que sacar los hermanos de esos lugares por temor a que les fuera a pasar algo. Amén. ¿Sí? Pero el apóstol Pablo era una persona que no tenía temor, era valiente, era, hermano, ¿cómo se dice?, era arrojado. Él, hermano, le predicaba a la gente y no importaba si atentaban contra su persona, él no se callaba, él siempre predicaba, hermano, acerca de Cristo Jesús, siempre hablaba del evangelio, siempre hablaba de la verdad divina. Y él, hermano, por esta causa fue que recibió, hermano, tantas veces golpes, pedradas, hermano, cárceles, prisiones, hermano, por predicar el evangelio. Pero el apóstol Pablo nos muestra a nosotros lo que debe de ser la vida de un creyente que ha conocido a Cristo como su suficiente Salvador. Amén, aleluya. Una vida emocionante, una vida, hermano, que muestre lo que verdaderamente hay en tu corazón, que verdaderamente hay valor, hermano, para servirle a Cristo, que verdaderamente tenemos ganas, hermano, de hacer algo por Jesús, aleluya. ¿Sí? Cuando miramos este pasaje y miramos la primera parte del capítulo 17, oiga, miramos a esta gente que de verdad la había tomado en serio contra el apóstol Pablo. En verdad estaban enojados contra ellos, pero la Biblia dice que nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra sangre ni carne, sino contra ¿quién? Contra potestades, aleluya. El Señor los reprenda, amén, en esta noche. Amén. Cuando usted, hermano, predica el evangelio, note el efecto que tiene la palabra. La gente se convierte, pero el enemigo se enoja. Aleluya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermano, imagínese que ya tiene un montón de gente directa para llevársela al infierno. Vamos a, ya los tiene todos en el camino ancho, pero llega el apóstol Pablo y le arrebata, no a uno, dice la Escritura que le arrebató a montones. ¿Y qué sucedió? Pues inmediatamente la reacción. El diablo usa los suyos, ¿para qué? Para tratar de callar el mensaje del evangelio, aleluya. Así que imagínese, hermano, la situación que se estaba viviendo en el capítulo 17, hermano, que nos muestra lo que había en Tesalónica y en Berea. Pero ahora el apóstol Pablo tiene que ser sacado otra vez de este lugar y va a ser llevado a Atenas, dice aquí, ¿verdad que sí? Vamos a ir aquí a Atenas, y aquí es donde nos vamos a detener un poquito, porque esto sí está interesante. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso número 16, se nos muestra y dice:
mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, ¿sí? O sea, estaba enojado el apóstol Pablo viendo la ciudad entregada a la idolatría. Wow. Así que discutían en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, si así se dice, ¿verdad? Y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Por qué? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Ven? Hay dos nombres ahí que llaman la atención. La primera que vamos a mirar es, volvemos a mirar al apóstol Pablo y vea lo que está haciendo. Primero, está molesto, está enojado. ¿Por qué? Porque en Atenas, hermano, había uno de los templos más grandes que se habían levantado en la Grecia antigua. Y es porque en este lugar se adoraban, hermano, a diferentes tipos de dioses, los dioses del Olimpo. No sé cuántos conozcan a Zeus, Poseidón, todos, ¿verdad? Esos dioses que son infinidad de dioses, ¿verdad? Que tenían ellos. Y ellos, hermano, adoraban a esos dioses, le rendían culto a esos dioses y creían que esos dioses eran verdaderamente Dios. Aleluya. Así que imagínense cuando miramos al apóstol Pablo que llega y mira esa ciudad. Aquí estamos hablando de gente gentil que no conoce del evangelio, que no sabe de la palabra de Dios, pero él, al ver lo que están haciendo, él siente coraje en su corazón, y dice la palabra de Dios que cuando él empezó a ver eso, hermano, no se detuvo, empezó a predicarles acerca de la resurrección, empezó a predicarles acerca de Cristo, hermano, resucitado. Y se arrimaron dos sectas, vamos a decirlo así. Y estas sectas, la primera eran los epícureos, ¿sí? Los epícureos eran, hermano, dice aquí, que ellos tenían una predicación muy importante. Lo había hecho un hombre, ¿verdad?, que se llamaba, un filósofo griego, Epicuro de Samos se llamaba este hombre. Y este hombre, ¿verdad?, hizo una secta en la cual ellos, ¿verdad?, creían que la meta máxima en la vida era el placer de los sentidos. ¿Sí? O sea, la meta máxima para los epícureos en la vida era alcanzar, hermano, el mayor placer que se pudiera experimentar en los sentidos. En ese tiempo pues no había las drogas que hay el día de hoy, sino en ese lugar, hermano, la gente hubiera experimentado ver hasta dónde pudiese haber llegado con ese tipo de cosas, ¿sí? Cuando usted oye a una persona que, hermano, hace algún tipo de droga, sea alcohol, sea tabaco, sea marihuana, sea cualquier tipo de enervante, hermano, ellos, hermano, han caído en esos vicios atados por las sensaciones que les han dado, ¿sí? O sea, muchos quedan esclavizados a eso porque les produce un placer, hermano, un éxtasis, hermano, en sus sentidos. Tanto así que los hermanos, muchos de ellos le llaman, hermano, que se van en el viaje o en el avión. ¿Ha oído eso? Yo creo que no pueden subirse a uno ahí en Los Ángeles y por eso usan eso. Pues cuando estas personas, cuando usted mira, hermano, el día de hoy, todo ese tipo de cosas, no crea que se ha perdido estas ideas o estos pensamientos, hermano, que nos muestra la historia. Nada, dijo ¿cómo se dice? Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Estas cosas ya se experimentaban en aquellos tiempos, y dice que buscaban el placer máximo, según ellos, de la vida, hermano, en el placer de los sentidos, en buscar la sensación en todas las áreas habidas y por haber, fuera en vicios o fuera en sexo o fuera en cualquier otra área, hermano, de la vida. Imagínense, hermano, la mentalidad de esa gente. Y cuando ellos oyeron al apóstol Pablo predicando, hermano, el evangelio, se quedaron como, ¿y qué es eso? ¿Verdad?
Cuando la gente, hermano, que se encuentra en este tipo de cosas, usted les predica la palabra de Dios, se te quedan viendo como, ¿qué es eso? ¿Sí? O gente te dice, ya ese Dios no existe, o eso es para viejitos. Empiezan a tratar, ¿verdad?, de hacerte a un lado, porque ellos tienen otras metas, ellos tienen otras ideas y no están dispuestas a abandonarlas. La Biblia dice entonces que se acercaron los epicúreos y también se acercó alguien, ¿verdad?, que la Biblia menciona como los estoicos. Le voy a dar una sorpresa y lo puede buscar ahí en su álbum griego, ahí, o en el álbum, ¿cómo se llama?, en el Real Academia, ahí lo puede ver. Bueno, los estoicos griegos creían que debían de ser muy machos. Yo creí que esto era de los mexicanos. Yo creí que esto era de los mexicanos, porque ya ve que este es un dicho de los mexicanos, que somos machos, ¿verdad que sí? Es una idea que se ha formado en nuestros países hispanos. ¿Cómo dice? Les copiaron. Pues fíjese, para que usted vea lo que está sucediendo. Los estoicos eran personas que, hermano, afrontaban todo tipo de ideas y problemas de la vida, enfermedades o heridas o lo que sea, y la mentalidad de ellos era resistir, haciéndose pasar por personas que aguantaban mucho. O sea, ellos al sufrimiento lo miraban como un desafío, como trataban, hermano, de que si algo te pasaba, si algo te sucedía, tenías que mostrar, hermano, por medio del sufrimiento, el dolor, hermano, aquella situación, sin exclamar quejidos, sin darte por vencido. Imagínense, hermano, la mentalidad de los estoicos. Los estoicos, hermano, podían, hermano, vamos a decir, recibir una herida y, hermano, coserse, hermano, aquella herida sin ningún tipo de anestesia, solo para demostrar que eran muy machos. Y machos también. No, de ahí sí es estoico, no dice estoicas, ¿verdad? Son estoicos, ¿verdad? Así que no sé si había estoicas en aquel tiempo, pero lo que sí dice la escritura es que estos dos, hermano, estas dos sectas tenían ciertas ideas acerca, hermano, de ciertas cosas en su vida. Ellos, hermano, eran personas que se consideraban a sí mismos muy fuertes. Como digo yo, ediciones especiales. ¿Sí? No hay ninguna edición especial aquí, ¿no? ¿Verdad que no? Pues todo. Una edición especial. ¿Qué es una edición especial? Yo digo eso cuando digo a una persona que, hermano, usted no le tiene 90 años y no le duele nada, pero es una edición especial. ¿Verdad que sí? Porque, hermano, ya cuando uno llega a los 50, happy birthday, hermano, aleluya. Pero ya cuando llega uno de ahí para arriba, ya empiezan los achaques. Gloria a Dios. Bueno, pero ellos creían entonces, hermano, como ya le dije, que la resistencia al dolor, la resistencia a todo este tipo de cosas era lo máximo en la vida, era lo mejor. Eso era ¿cómo se dice? Lo que mostraba la verdadera fuerza de un ser humano en la tierra. Así que imagínense la mentalidad de los estoicos. Y la palabra de Dios dice que entonces empezaron a disputar entre ellos, dice, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir ese palabrero? O sea, cuando oyeron al apóstol Pablo hablando acerca, hermano, del sacrificio de Cristo, cuando empezaron a oírlo acerca, hermano, de su resurrección, y oyeron todo, ellos se preguntaban, ¿qué quiere decir eso? Entonces dijo uno, parece que es un predicador de nuevos dioses. ¿Por qué? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, ellos fueron los que lo llevaron ¿a dónde? Al aerópago. ¿Sí? ¿Qué era el aerópago? Ok, ahorita vamos a hablar sobre el aerópago. Y dice, y tomándole le trajeron al aerópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas?
pues traes a nuestros oídos cosas extrañas y queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en qué, en decir o en oír algo nuevo. Ya ve por qué los estoicos eran una secta y por qué los epicúreos eran otra secta. Porque cada uno contaba, hermano, las experiencias vividas a través de lo que le hacían o lo que les pasaba, hermano, y la gente se arrimaba para escuchar lo que ellos iban a decir, hermano, de lo que habían experimentado en ese proceso. Por eso, cuando oyen al apóstol Pablo, el apóstol Pablo no viene diciéndoles de algo personal. Él no viene hablándoles de algo que sucede en su vida, sino de algo que sucedió en la vida de alguien que murió en la cruz y que resucitó el tercer día y que está sentado a la diestra del Padre, acerca de Cristo Jesús. Y ellos quisieron saber qué era eso. ¿Por qué querían saber eso? Porque querían oír algo nuevo. Es muy importante que entendamos qué estamos haciendo en esta noche, en este lugar. ¿Estamos oyendo algo nuevo? No, nosotros no estamos oyendo nada nuevo, ni venimos con la idea de escuchar algo nuevo. Venimos, hermano, para aprender de la palabra de Dios. Venimos, hermano, para fortalecer nuestra fe a través de las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero nosotros estamos bien seguros y tenemos la certeza de que lo más importante que la Biblia nos ha enseñado y lo más nuevo para nosotros fue que el Señor Jesucristo, hermano, fue sacrificado por nosotros en la cruz. Aleluya. Que aunque la gente diga que esto es para viejitos, que estamos locos, que nosotros, hermano, no sabemos lo que estamos diciendo, hermano, digan lo que digan, sabemos que Cristo Jesús, hermano, resucitó el tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Ese es el Mesías esperado en Israel. Aleluya. No estamos aquí para ver qué cosas nuevas nos van a contar. ¿Qué otra cosa va a decir el Señor a través de su palabra? Que el día de hoy nos ayude a nosotros, hermano, a entender algo más en nuestra vida. Lo que hemos entendido, hermano, ese es el mensaje básico de la palabra de Dios. Y Pablo nos lo hace ver. Lo dice en ¿dónde? En Tesalónica. Lo dice en Berea. Lo dijo, hermano, en Antioquía. Él estuvo predicando el mismo mensaje en todo tiempo. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje importante. Aleluya. Nunca se le olvide que el evangelio son ¿qué? Buenas nuevas. Dígale que está a su lado, evangelio son buenas nuevas. No es ese librito que te dan en la puerta que venimos predicando el evangelio y te dan un libro. No, ese no son buenas nuevas. Que se va a acabar, no, pues que se acabe. Que se le quemó el otro, pues que se queme. Esas no son buenas nuevas. Las buenas nuevas son que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Esas son las buenas nuevas, aleluya. A su nombre sea la gloria. Entonces dice que ellos, ¿verdad, hermano? Querían oír algo nuevo y lo llevaron al Areópago. El Areópago era un lugar, hermano, donde la gente se reunía, la gente importante, filósofos, predicadores, gente que tenía conocimiento en aquellos tiempos, y era como un círculo grande donde la gente... Era como un teatro, pero era, verdad, al aire libre. Y entonces se reunían ahí la gente y escuchaban, le daban la oportunidad a una persona que llegaba con alguna nueva idea y lo oían, hermano. Eran personas, como le digo, verdad, muy respetuosas en ese sentido, porque ellos querían aprender algo nuevo, querían oír algo diferente. Así que cuando llegaban al Areópago, dice que, verdad, se sentaban ahí y le daban la oportunidad a la persona que, verdad, expusiera su punto o su caso, pero ¿sí? Ellos decidían si lo que estaba diciendo el que estaba allá abajo les convenía o no les convenía.
O sea, no iban con la disposición de ¿qué? De oír algo que les llegara al corazón. No, ellos iban con la disposición de ver si aquello, hermano, lo sabían o no lo sabían. A ver si, vamos a ver si este nos trae algo nuevo. Y dice la escritura entonces que cuando lo llevaron a Pablo ahí, dice entonces, verso 22, lea conmigo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, ¿sí? Varones atenienses, en todo observo que son ¿qué? Muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Sí? Había, como le dije, infinidad de dioses en Grecia. Tenían, hermano, muchos dioses. Los dioses más importantes eran Poseidón, Zeus, el dios de los dioses. Estaba Hades, Afrodita, Hefesto, Apolo, y había muchos más. Pero estos son algunos de los más importantes dioses que tenían los griegos. Ellos componían el Pantenón o el Panteón, que le llaman, ¿verdad? El Panteón, le digo, es un lugar donde supuestamente era un monte, donde estaba el Monte Olimpo, donde se encontraban todas las deidades supuestamente que se adoraban en Grecia. Estos dioses gobernaban desde aquellos lugares supuestamente la vida de todos los seres humanos que existían, hermano, en esos lugares. Así que ellos tenían, hermano, diferentes tipos de altares para adorar a cada uno de esos dioses. Cuando el apóstol Pablo iba para el Areópago, él se dio cuenta de la infinidad de altares y lugares donde llevaban, ¿verdad? Me imagino ofrendas, donde llevaban algún tipo de sacrificio o algo que le ponían a esos altares para venerar a sus dioses. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos detenemos un poquito, usted se dará cuenta que esto no ha cambiado tampoco. ¿Verdad que no? Usted puede caminar, hermano, por las calles y usted puede ver que hay lugares, hermano, casas, hermano, aquí en la ciudad, hermano, donde, hermano, tienen sus altares afuera en la yarda, ahí tienen sus altares, una imagen ahí y le ponen un montón de cosas. ¿Sí? Llega a un restaurante, llega a un lugar y ahí tienen, hermano, una imagen donde también le ponen cosas. ¿Sí? O sea, esto no ha cambiado, no es nada nuevo, pero la gente no sabe. La gente no es como los de Berea, que escudriñan las escrituras y miran si esto es verdad. Y la Biblia dice, hermano, que cuando el apóstol llegó, hermano, él se dio cuenta que en ese trayecto había una inscripción, ¿sí? A un Dios no conocido. ¿Cuál Dios sería ese? Me imagino que, hermano, alguien ha de haber dicho, ¿verdad? Hay un Dios, ¿verdad? Que nos hace falta conocer. Y por eso hicieron, hermano, la inscripción. Y el apóstol Pablo utilizó esa palabra. ¿Para qué? Para empezar a predicarles la palabra de Dios a aquellos hombres. Y dice el verso 24, leamos para que veamos la historia. Dice: y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres,
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. ¿Qué le pareció? El apóstol Pablo viene y les trae un mensaje práctico y sencillo para gente, hermano, capacitada, vamos a decirlo así. Los que estaban aquí eran personas que ellos consideraban sabias, inteligentes, personas que estaban muy atentas buscando algo nuevo en su vida personal. Ellos querían aprender filosofía. Ellos estaban listos para aprender algo, ¿verdad?, que los hiciera escalar un puesto un poquito más alto. Así que cuando el apóstol Pablo viene, él no viene a contarles una historia que los exalte a ellos, sino viene a contarles una historia que exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llega, ¿verdad?, a cada uno de ellos, empieza el problema en la vida, hermano, de él, porque cuando él empieza a platicarles acerca, ¿verdad?, del Evangelio, de la palabra de Dios, él empieza a decirles cosas importantes. El Dios nuestro no lo podemos nosotros, hermano, cargar. Mire, yo a veces me quedo pensando en la mentalidad de la gente, de cómo muchas veces, y a veces decimos: ay, se van a ofender o se van a lastimar. Bueno, lo sentimos mucho, pero la palabra de Dios lo enseña. Hermano, ¿cómo puede usted creer que nosotros vamos a tener a un Dios al que hay que andar paseando, cargando, llevando y moviendo? No. El apóstol Pablo dijo en el libro de los Hechos: no. Él es el que nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos para movernos. ¿Sí? O sea, Él es el que hace, hermano, su obra en nosotros, no nosotros en la vida de ellos. ¿Sí? O sea, muchas veces nosotros andamos, hermano, mirando a gente que anda vistiendo imágenes, que anda haciendo cosas, hermano, para pasear esas imágenes. El Dios nuestro no necesita nada de eso. Él no puede ser honrado de esa manera. El Dios nuestro está en el corazón de aquellos que lo aceptan como su suficiente Salvador. A Él sea la honra y la gloria. Aleluya. ¿Sí? Y la gente no lo entiende. La gente piensa, hermano, que está haciendo una gran obra al hacer algo como eso. No necesitamos hacer nada de esto, porque nuestro Señor, hermano, es espíritu. Y los que le adoran, dice su palabra, se lo tienen que adorar en espíritu y en verdad. Aleluya. Aquí no hay fallas, aquí no hay errores, aquí no hay con que, ay, verdad es que ¿verdad?, ustedes no creen de esta manera. No es que no creamos de esa manera, es que la palabra de Dios nos enseña, hermano, lo que está sucediendo. Y dice la Escritura: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Sí? ¿De qué les estaba hablando el apóstol Pablo a ellos? De la idolatría. Porque el problema central de Atenas era la idolatría. ¿Por qué? Porque tenían infinidad de dioses. Tenían infinidad, hermano, de imágenes para adorar. Tenían infinidad, hermano, de dioses en esculturas para rendirles, hermano, honra. Y el apóstol Pablo, dice la Escritura, se molestó, estaba enojado al mirar la idolatría que había en Atenas. Por eso cuando les predica les dice: no,
Este Dios no conocido no se puede adorar de esa manera. No se le puede hacer algo como eso. No le puedes dar una figura. No puedes decir, oh, aquí lo traigo, ¿verdad? En una crucecita o aquí colgado. No podemos hacer eso. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que el Señor nuestro es espíritu. Aleluya. ¿Y quién conoce cómo es un espíritu? Los espíritus que muchas veces nosotros conocemos, ¿verdad? Los presentamos, o los que decimos que conocemos, los presentamos, ¿verdad? Como seres humanos, así, nomás ¿cómo se dice? Así como transparente, o como una nube, o con cosas así. Pero es que la imaginación del hombre no da para más. ¿Cómo es un espíritu? Aleluya. Por eso el apóstol Pablo está tratando de llegar primeramente ¿a dónde? Al corazón de ellos, hacerles entender. Tienen todo eso aquí, pero eso no es la verdad, ¿sí? Y dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Oh, ahí está. ¿Verdad que sí? ¿Y qué sucedió cuando oyeron esa palabra? Oh. Aleluya. Dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaban tratando de decirle? Oh, sí, ya vamos a perder el tiempo otra vez contigo. Llámanos de nuevo para contarnos acerca de tu Cristo que resucitó. ¿Por qué, hermano, no se podía creer acerca de la resurrección? ¿Alguien sabe eso? Creo que esta semana que entra ya se termina la semana y ya van a, ¿sabes? Ya se abre la gloria, ¿verdad? Que si muchos lo están esperando ya, que se abre. Pero me explico, ¿por qué es que no se creía en la resurrección? Aquí no estamos en ninguna parte donde haya judíos, ni nada. Aquí estamos hablando de puros gentiles. Estamos hablando de Grecia. Y en Grecia los griegos, hermano, no creían en la resurrección. Ellos no creían que una persona pudiese resucitar. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo a las tradiciones, ¿verdad? Y el conocimiento, recuérdese que en Atenas, en Grecia, había una de las grandes, ¿cómo se dice? La más grande recopilación de libros, hermano, de filósofos, de doctores, de lo que se conocía de aquellos tiempos, hermano, en ese lugar. Había mucho conocimiento, había mucha sabiduría, humanamente hablando, de los que más o menos se conocían en ese tiempo. Pero cuando hablamos de la resurrección, sabían que ningún ser humano, hermano, puede vivir para siempre. Que tarde que temprano toda la gente va a morir. Que todos algún día tenemos que pasar a ese tiempo en el que, hermano, se acabó, ¿verdad? No vamos a caminar más, ¿sí? Pero aquí es donde entra lo hermoso de la palabra de Dios. Para poder entender lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de la resurrección, se necesita la fe. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, aquí todos sabemos, hermano, que la gente, si se muere y dura muerta 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 día, 2 días, y vuelve a vivir, pero después se va a volver a morir. ¿Verdad que sí? No hay nadie que haya durado para siempre. Lo sabemos perfectamente. Sabemos, hermano, que verdad, que nace, tiene que morir a fuercitas, tarde que temprano. No importa si vive 90, 100, 1000 años, tiene que morirse. ¿Sí o no? Amén. Y ya no hay vuelta atrás, ya no hay con que reencarnó, hermano, en un zancudo, no hay eso, hermano, olvídese. El que se murió y se murió, ¿sí? Y cuando nosotros sabemos eso, lo tenemos claro en nuestra mente. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que Cristo resucitó. Y nosotros lo hemos creído por la fe. Amén, Aleluya. amén, aleluya.
¿Cuánta gente hay, hermano, que se le ha predicado el evangelio, que le hemos llevado las buenas nuevas de la salvación, que le hemos hablado acerca de la resurrección y están, hermano, como los de Grecia, rechazan, se burlan, no lo creen? ¿Por qué? Porque no pueden, hermano, ¿cómo se dice? Porque no pueden accionar la fe de Dios a través de esa palabra. Es necesario que esa persona, hermano, primero rinda su corazón y entienda que esto, hermano, es por fe, no es literal. No vamos nosotros, hermano, a decir, oh, mira, si te conviertes vas a mirar en este día a Jesús. ¿Cuándo lo va a mirar? Cuando lleguemos a su reino, cuando lleguemos a su gloria, cuando el Señor nos llame a su presencia, entonces contemplaremos lo que hemos creído ahora por la fe. Amén. Por eso la Escritura nos enseña, esta gente, hermano, ni siquiera se preocupó por escuchar con atención, ni siquiera se preocupó por poner un poquito, hermano, de fe y preguntar cómo es eso. Explícanos un poco más acerca de la resurrección. ¿Cómo es eso que ese Mesías resucitó? Que ese Dios levantó a Cristo de la tumba. ¿Nota usted que ni siquiera dijeron eso? ¿Sí? O sea, no había ni un deseo, no había ni siquiera, hermano, un poquito así en su corazón, hermano, para poder entender lo que Dios, hermano, estaba haciendo a través del apóstol Pablo. La gente que nos rechaza ni siquiera nos pregunta, ¿cómo es eso de la resurrección? ¿Sí? Hoy todos se están preparando ya, bueno, no todos aquí en la iglesia, no, bendito sea Dios, pero mucha gente allá afuera se está preparando para ir a celebrar la Pascua con sus conejitos y sus huevitos de colores. ¿Tiene algo que ver eso, hermano, con la resurrección de Cristo? ¿Qué tiene que ver? Yo, hermano, por más que le doy vueltas, quisiera hallar, ¿qué tiene que ver un conejo si los conejos ni huevos ponen? Mira la mentalidad de la gente. Es la novedad. Lo nuevo. O sea, lo ciego que está, hermano, el corazón del hombre, lo necio, hermano, que está el corazón de la gente. Y hermano, y están caminando en eso y supuestamente van hasta una iglesia, hermano, y haciendo ese tipo de cosas. Qué increíble, ¿verdad? Pues cuando nosotros miramos aquí, hermano, es que la gente no se detiene a entender y tratar de comprender qué es la resurrección. Y hay muchos en la iglesia, hermano, hay muchos creyentes en la congregación que están en la misma historia. Gloria a Dios. Aleluya. Que andan en otro mundo, menos en el que deben de andar. Gloria a Dios. Vamos a terminar ya, amén. Anda en el aerópago. Anda desde el aerópago. Sí. La palabra de Dios dice que entonces, ¿verdad? Cuando miró el apóstol Pablo lo que hicieron y la manera en que empezaron a reaccionar, dice que Pablo salió del medio de ellos. Pero algunos de los que estaban ahí creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba ¿quién? Dionisio, el areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. ¿Qué quiere decir cuando dice creyeron y se juntaron a él? O sea, cuando dice que creyeron y se juntaron a él, o sea, fueron a preguntarle, explícanos más eso. Si eso hubieran hecho los que estaban en el Areópago, todos aquellos que vinieron, otra cosa hubiera sido en Atenas. Pero ¿qué sucedió? La Escritura dice que rechazaron sin siquiera preguntar cómo era la resurrección. Entonces fueron, dice, los que estaban, hermano, el que cuidaba, el que limpiaba, el que atendía ese lugar, uno de aquellos que se acercó para preguntar, háblame acerca de la resurrección de Cristo. Hermano, es importante que nosotros aprendamos que mientras no nos concentremos en buscar el conocimiento de Dios acerca de la resurrección, hermano,
muchos de nosotros tendremos problemas en entender a Cristo como el Mesías, como el Salvador, como el único que tiene el poder para salvar a todos los seres humanos, hermanos, del pecado y de la maldad. Amén. Cuando vamos a presentar el Evangelio, si nosotros mismos no hemos podido experimentar acerca de esa resurrección y creerla con firmeza, ¿cómo la podremos explicar a la gente que no nos quiere oír, que tienen el corazón duro, que están, hermano, caminando, hermano, y no quieren escuchar la palabra de Dios? Por eso es importante que comprendamos el Evangelio. La palabra de Dios nos enseña en el capítulo 17 del libro de los Hechos que Dios nos está enseñando esta palabra para que comprendamos lo más importante que el Evangelio, que el creyente tiene en la palabra de Dios es el Evangelio, es la muerte, es la resurrección y es la ascensión de Cristo Jesús a los cielos. Aleluya. Esa es la buena nueva. Tenemos a alguien que nos dice te puede salvar. Tenemos a alguien que tiene el poder para llevarte a la gloria de Dios. Tenemos a alguien que ha prometido que nos va a llevar a su reino, aleluya. Gloria Y se a Dios. llama Cristo. ¿Y por qué lo creemos? Porque Él se levantó de la tumba Amén, y está amén. sentado a la diestra del Padre, Aleluya, aleluya. gloria a Dios. Dele honra y gloria al Señor Jesucristo. Amén. Nosotros, hermano, decía, el otro día miraba ahí que decía, la Semana Santa ya va a terminar. Y decía alguien ahí, no, nosotros no tenemos Semana Santa, nosotros tenemos una vida santa. Sí, una vida santa. Nosotros no guardamos una semana, 40 días, nosotros guardamos, hermano, toda una vida de santidad. Aleluya. Por eso es importante, hermano, que entendamos la fe. Mientras no comprendamos la fe, mientras no entendamos, hermano, con fe lo que la palabra de Dios dice, hermano, no podremos entender la resurrección de Jesús. No podremos entender su sacrificio. No podremos comprender que Él está esperándonos en la gloria de su Padre. Aleluya. Pero aquellos que lo hemos comprendido, caminamos paso a paso, no desmayamos, no nos cansamos, no estamos allí, hermano, desesperándonos porque no viene. Sabemos que tarde que temprano o viene Él o llegamos nosotros, Amén, hermano, aleluya. a ese momento Sí, glorioso Señor. de tener un encuentro con el Dios de la gloria, Gloria a nuestro Dios. Señor Jesucristo. A Él sea la honra por Amén, los siglos de los amén. siglos. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie, aleluya. En un momento cierre sus ojos, medite en lo maravilloso de la predicación del apóstol Pablo, en cómo él exaltaba, hermano, esta resurrección tan gloriosa, cómo él, hermano, hablaba acerca de la resurrección de Cristo, cómo él les predicaba a la gente acerca de este Cristo que sufrió, hermano, el sacrificio más horrendo para poder, hermano, librarnos de nuestros pecados, aleluya, y pagar con ese sacrificio el precio de nuestra maldad. Amén. Pero qué glorioso es ver, hermano, que al tercer día la piedra es removida y aquel Cristo que fue sepultado resucita, aleluya, Aleluya. y es llevado a la gloria de Dios. Esa es la noticia más maravillosa. Si Cristo no hubiera resucitado, dice su palabra, dignos seríamos de conmiseración. Dignos, hermanos, seríamos verdaderamente una burla. Podría la gente reírse de nosotros y nosotros, hermano, nada más podríamos bajar nuestra cabeza y aceptar como los estoicos, hermano, todo lo que nos dijeran mal acerca de nuestra fe. Pero nosotros sabemos que Cristo Jesús resucitó, Aleluya. Aleluya. que Cristo Jesús no está muerto, aleluya, Amén. que Él vive eternamente y para siempre, Gloria. que Él está sentado a la diestra del Padre, aleluya. Oh, bendito sea su nombre para siempre. Padre, te honramos, Señor, en esta noche.